Escuela Sabática Like presenta la serie Daniel. Lección 1. De leer a entender. Ha llegado el momento de abrir el libro de Daniel. A través de sus páginas veremos el poderoso y fascinante imperio babilónico, un reino lleno de belleza y esplendor que dominó el mundo hace 2600 años y que conquistó el reino de Judá, llevándose cautivos a Daniel y sus amigos. Encontraremos historias fascinantes de reyes y conquistas, de jóvenes que estuvieron dispuestos a ser arrojados al horno de fuego por obedecer a Dios, de manos misteriosas escribiendo mensajes imborrables en una pared, o del mismo Daniel echado al foso de los leones por orar al Dios del cielo. Descubriremos maravillosas profecías apocalípticas, sueños revelados y visiones de bestias asombrosas que señalan el curso de la historia y nos muestran que los reinos de este mundo están llegando a su fin. Y por encima de todo, veremos la mano poderosa del soberano del universo dirigiendo la trama de la historia, levantando y humillando reyes, liberando a sus hijos fieles y prometiendo la victoria final para su pueblo. Pero antes de entrar al maravilloso mundo de Daniel, es necesario que entendamos algunos principios para conducirnos acertadamente por las páginas del libro. Así como las reglas de un juego nos permiten jugar bien y evitar una tarjeta roja, o las normas de tránsito nos ayudan a conducirnos por las calles de una manera más segura, entender las reglas o principios de este libro nos ayudarán a no chocar con confusiones o malas interpretaciones. Por eso, la pregunta de esta semana es: ¿cuáles son los puntos que nos ayudan a entender el libro de Daniel? Lo primero que debemos entender es que Jesús es el gran protagonista. Al ir viajando por cada capítulo, es casi inevitable sentir una gran admiración por este maravilloso personaje llamado Daniel, quien, rodeado de los excesos, lujos e idolatría que abundaban en Babilonia, se mantuvo recto como un lápiz, cuando otros se doblaron como una plastilina. La tía Elena así lo confirma. Aunque se encontraban en un medio donde la tentación los asediaba de continuo, Daniel y sus compañeros honraron y glorificaron a Dios en su vida diaria. Habían tomado la decisión de evitar toda clase de mal, y la rica bendición de Dios premió esa firme lealtad. Ahora bien, que Daniel es admirable no cabe la menor duda, pero lo cierto es que el verdadero héroe de la historia no es Daniel, es Cristo Jesús, pues es el que interviene milagrosamente en los episodios más relevantes del libro. Fue Jesús el que le mostró los sueños y las visiones. Y fue el que salvó a sus amigos del horno de fuego. Y a Daniel del foso de los leones. Correcto. En cada capítulo del libro hay alguna experiencia o idea que señala a Cristo. De hecho, toda la Biblia señala a Jesús, solo que algunos no lo ven. Por eso, el mismo maestro un día le reclamó a los judíos: ustedes estudian con diligencia las Escrituras, porque piensan que en ellas hallan la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Así como el mundo cambió el día que entendimos que la Tierra no era el centro del universo, nuestra comprensión de las Escrituras cambia por completo cuando entendemos que todo gira alrededor del Sol de Justicia, Cristo Jesús. En segundo lugar, es importante conocer la estructura del libro. Daniel escribió su libro en dos idiomas: el hebreo, que era su lengua materna, y el arameo, que era la lengua oficial de Babilonia. La sección en arameo, que comprende los capítulos 2 al 7, 6 capítulos en total, posee una estructura bien interesante. Es como si tocáramos 3 notas musicales en forma ascendente y luego tocáramos las mismas 3 notas en forma descendente. Es decir, los capítulos 2 y 7 están tocando la misma nota, que en nuestro ejemplo es Do, pues ambos capítulos relatan visiones acerca de los reinos de este mundo.
Los capítulos 3 y 6, que en nuestro ejemplo corresponden a la nota re, también son paralelos, pues en uno se nos habla de la liberación de los amigos de Daniel del horno de fuego y el otro relata la liberación de Daniel del foso de los leones. Y los capítulos 4 y 5, los del centro de la estructura, que corresponden a la nota mi y que son la cúspide de la escala, nos hablan de juicio, ya que en uno se le quita el reino a Nabucodonosor y en el otro se le quita el reino a Belsasar. Este tipo de arreglo literario sirve para resaltar el punto principal al colocarlo en el centro de la estructura o en la cúspide de nuestra escala musical, lo que nos permite concluir que el tema principal del libro es la soberanía de Dios. Y es que a lo largo del libro, la idea de que Dios está por encima de todos los reyes y reinos salta a la vista. El mismo Daniel se lo puso bien claro a Nabucodonosor, el hombre más poderoso de la época. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Y la otra ventaja de esta estructura está en la repetición. ¿Recuerdan cuando mamá les decía: cepíllate los dientes después de comer? Y luego otra vez: cepíllate los dientes después de comer. Y un poco más tarde: cepíllate los dientes después de comer, cepíllate los dientes después de comer, cepíllate los dientes después de comer. No podemos negar que la repetición es un elemento importante para el aprendizaje, y aunque desde diferentes perspectivas, Dios repite varias veces que los reinos de este mundo pasarán y que su reino permanecerá para siempre. Lo tercero que debemos entender es el tipo de profecía que se usa en el libro. En el Antiguo Testamento, la mayoría de las profecías pertenecen a la categoría de profecías clásicas, pero la mayoría de las profecías de Daniel pertenecen a otro género, el de las profecías apocalípticas. ¿Y cuál es la diferencia? Unos buenos ejemplos de profecía clásica son los casos de Jonás y Oseas. Ambos, por palabra de Jehová, profetizaron destrucción si las naciones a las que predicaban no se arrepentían. Nínive escuchó a Jonás, se arrepintió y no fue destruida. En cambio, Israel no escuchó a Oseas, no se arrepintió y fue acabada por completo. Es decir, la profecía clásica es condicional a la respuesta humana. En cambio, la profecía apocalíptica es incondicional. Dios usa símbolos e imágenes que están más allá del mundo de la realidad humana, como estatuas compuestas por metales preciosos pero con pies de barro, o bestias espantosas con alas y cuernos, y no es para asustarnos, sino para mostrarnos el surgimiento y la caída de los imperios mundiales desde los días de Daniel hasta el tiempo del fin. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. En cuarto lugar, debemos entender el enfoque correcto. Hay por lo menos 3 enfoques para interpretar las profecías apocalípticas de Daniel. Consideremos esos enfoques como 3 lentes que nos permiten observar el mensaje de una manera distinta. 2 de esos lentes nos dan una visión distorsionada del mensaje profético y solo uno de ellos nos permite ver claramente los periodos de tiempo comprendidos en el libro. El primer lente es el preterista, que postula que todos los acontecimientos narrados en el libro ocurrieron en el pasado. Este enfoque echa por tierra las palabras del ángel a Daniel. Entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. El segundo lente es el futurista, que se va al otro extremo, sosteniendo que todos los eventos ocurrirán en el tiempo del fin. Este enfoque ignora las palabras de Daniel al rey de Babilonia. Tú eres esa cabeza de oro, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Y ahora con ustedes, el lente correcto, el historicista, que sostiene que en la profecía apocalíptica Dios revela una secuencia ininterrumpida de la historia desde el tiempo del profeta hasta el fin del tiempo. Lo otro que hay que tener presente en relación a los periodos de tiempo en el libro de Daniel es que las profecías apocalípticas se miden según el principio de día por año. Es decir,
Un día en la profecía, por lo general, equivale a un año en el tiempo histórico real. En Ezequiel 4:6, por ejemplo, hay una profecía simbólica sobre el castigo de la nación de Israel, y allí se muestra a Dios diciéndole al profeta: 40 días, un día por cada año. Y lo último que debemos entender es que el libro de Daniel es relevante para nosotros hoy. Aunque fue escrito hace más de 2500 años, el libro de Daniel continúa siendo profundamente relevante para el pueblo de Dios en el siglo XXI, pues nos enseña no solo que Dios es el soberano del universo, sino que también es el soberano de todo lo que nos ocurre. La palabra de Dios afirma que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y todas las cosas son todas las cosas, las buenas, las malas y las regulares. Daniel fue arrancado del seno de su hogar siendo un adolescente, pero Dios tenía un propósito detrás de la tragedia. El Señor es especialista en convertir nuestras peores derrotas en nuestras más grandes victorias, en cambiar nuestras lágrimas por risas de alegría, en transformar nuestras